Hola, en la clase hoy vamos a ver un tema muy importante y muy simple de la hidrostática, que es el principio de Pascal. Vamos a mostrar un ejemplo para explicar qué es lo que dice el principio de Pascal. Supongamos que tenemos un recipiente con esta forma. Nosotros vamos a poner acá una especie de émbolo. Esto está lleno de fluido, está esta superficie donde apoya el émbolo, y aplicamos acá una fuerza. Suponiendo que este émbolo tiene cierta superficie, podemos decir que se aplica una presión igual a la fuerza aplicada sobre la superficie del émbolo. Entonces el fluido va a estar sometido a una presión. Ahora lo que se hizo es diferentes agujeros a lo largo del recipiente. Ustedes pensarán que como la fuerza se aplica hacia abajo, acá tendría que ser con mayor velocidad que en otros puntos. La realidad es que no. En todos los puntos el fluido sale con la misma velocidad. ¿Qué quiere decir? Que la presión en todos los puntos es de igual magnitud en todas las direcciones. Esto es lo que demostró Pascal. Entonces, también podemos decirlo de otra manera, que la presión únicamente, si lo referenciamos con lo que vimos antes en hidrostática, en el teorema fundamental, que la presión únicamente depende de la altura o la profundidad en la que esté en el líquido. No depende de otra magnitud más. Obviamente también del peso específico, pero si decimos que el peso específico se mantiene constante, es decir, un fluido incompresible, la presión únicamente va a depender de la altura o la profundidad. En este caso, como esta diferencia de altura es muy pequeña, que es la altura del envase, podemos asumir que la presión es constante. Vamos a traer lo que vimos en el teorema fundamental de hidrostática. Nosotros sabíamos que presión es igual a peso específico por la altura. Una variación de presión sería igual al peso específico, vamos a dejarlo sin variación porque es incompresible, por una variación de altura. Si acá decimos que es despreciable la variación de altura, es decir, que delta H, por ser muy chico este recipiente, es igual a 0, podemos inferir entonces que delta P es igual a 0, lo que indica que la presión es constante para cualquier punto del recipiente. Tener en cuenta que si esta diferencia de altura es muy grande, sí ya voy a tener una diferencia de presión. Si este sería un recipiente, por ejemplo, no sé, de 20 metros de altura, en ese caso, no va a ser la misma presión arriba y abajo, porque voy a tener una columna de líquido, entonces voy a tener un delta H que me va a generar un delta P. Pero si la diferencia es muy chica, como en un recipiente, ahí puedo considerar que la presión es la misma en todos los puntos. Bueno, ahora que ya sabemos de qué se trata el principio de Pascal, vamos a ver para qué se utiliza haciendo un ejemplo. Entonces, vamos a tener el caso de dos pistones. Uno de mayor diámetro o mayor superficie y otro de menor diámetro o menor superficie. Este pistón va a tener una superficie 1 y este pistón una superficie 2. Si yo aplico acá una fuerza F1 sobre esta superficie 1, voy a tener acá una presión. ¿Cómo se calcula esta presión? Como F1 sobre S1. Por lo que hablamos antes, si esta diferencia de alturas es mínima, podemos decir que la presión en este pistón va a ser la misma que la cañería y va a ser la misma que acá. Entonces nosotros también sabemos que presión va a ser igual. En este caso va a aparecer una fuerza, esta F2. F2 sobre superficie 2. Al tratar de bajar el émbolo de este lado, voy a mover fluido que va a tratar de levantar este émbolo hacia arriba. Entonces esta fuerza aplica una fuerza F1 hacia abajo y acá veo manifestado una fuerza F2 hacia arriba. Entonces, la presión va a ser igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2, por lo tanto, si yo quiero saber el valor de la fuerza, va a ser igual a la presión por la superficie 2. Dijimos que ambas presiones son iguales, entonces P, o la presión, va a ser igual a F1 sobre S1, y esto va a ser igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Entonces, hay una relación entre ambas fuerzas que depende de la superficie de los pistones o del diámetro de los pistones. Mientras mayor sea la superficie, mayor va a ser la fuerza. ¿Y para qué me sirve esto? Vamos a ponerle valores numéricos para entender un poquito más. Vamos a poner que F1 vale 20 kilogramos fuerza. Vamos a decir, en vez de valor de superficie voy a dar un diámetro. Vamos a decir que este diámetro 1 es igual a 5 centímetros. Para el diámetro 2, vamos a decir que es 50 centímetros. Y entonces vamos a calcular cuál es el valor de la presión. La presión sería la fuerza
20 kilogramos fuerza, dividido el diámetro, dividido la superficie, sería pi por el diámetro 1 al cuadrado, dividido 4. Si reemplazamos al diámetro por 5 centímetros y hacemos la cuenta de esto, van a ver que como resultado tenemos un valor de aproximadamente 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y ahora quiero calcular cuál es el valor de la fuerza 2. F2 va a ser igual a la presión por la superficie 2. Es decir, que es 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado por pi diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Si hacen la cuenta, se van a encontrar con que F2 va a ser igual a aproximadamente 20.000 kilogramos fuerza. Aproximadamente no, 20.000 kilogramos fuerza. Lo que es lo mismo que 2 toneladas. Entonces, aplicando una fuerza de 20 kilogramos, logro obtener una fuerza en el otro pistón de 2 toneladas. Es decir, estamos viendo que es 100 veces más grande la fuerza. Y esta es la gran aplicación que tiene esto. Lo van a ver en muchos casos. Por ejemplo, el caso típico, el gato hidráulico, donde aplicando una fuerza chica puedo llegar a levantar, por ejemplo, un auto, cargas pesadas, o en el caso de una prensa hidráulica, donde también aplicando fuerzas no muy grandes, puedo generar una fuerza, en este caso sería de compresión, que andan por el orden de las toneladas. Y esta es la gran aplicación. Con una fuerza muy chica puedo generar fuerzas enormes. Y esto es lo que podemos demostrar a partir del principio de Pascal. Pero hay algo que tener en cuenta. Como la fuerza sube, hay algo que voy a tener en contra. Como siempre pasa en la mecánica. Si gano por un lado, pierdo por otro. ¿Y qué es lo que pasa? Si este pistón, por ejemplo, estaría bajando una velocidad de 0,5 metros por segundo, si hacemos la cuenta, ¿qué es lo que pasa? Si yo muevo acá tanto caudal de líquido, acá voy a tener también el mismo caudal de líquido. Entonces, voy a borrar para seguir. Yo tengo una velocidad a la que estaría bajando este pistón, por ejemplo. Que le voy a dar un valor de esa velocidad 1 de 0,5 metros por segundo. Para darle un valor lógico. Y yo tengo una superficie. Y yo sé que velocidad 1 por superficie 1 sería un caudal. Vamos a llamarlo caudal 1. Y el caudal tiene que ser el mismo, si estamos hablando de un flujo incompresible. Y va a ser lo mismo que velocidad 2 por superficie 2. Por lo tanto, de acá puedo despejar que la velocidad 2 va a ser igual a... Vamos a pasar dividiendo acá, entonces sería velocidad 1 por sección 1 dividido sección 2. Nosotros sabemos que la sección o superficie 2 es mucho más grande que la 1, por lo tanto la velocidad 2 va a ser mucho más chica. Para que tengan una idea, este valor va a dar aproximadamente 0,3 metros pero por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que está pasando acá es que la velocidad, antes la fuerza vimos que era 100 veces más grande. Ahora la velocidad es 100 veces también más chica. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar cuando uso este tipo de máquinas? Que para poder lograr un desplazamiento, tanto para elevar una carga como para comprimir, voy a tener que, en este caso, palanquear un montón de veces para poder desplazar el fluido que me genere esta elevación. Entonces, estaría, para decirlo de una manera, ganando en fuerza, pero perdiendo en velocidad. Lo que se mantiene siempre constante es la potencia en este caso. Bueno, y con esto estaríamos terminando todo lo que sería el principio de Pascal. Como les dije, es un principio muy simple, pero que aplica en casos reales muy prácticos e importantes.